que soñaba despierto. El insomnio de Daniel comenzó con una molestia inofensiva, desvelos breves, alguna noche en blanco. Pensó que era estrés, que pasaría, pero pasaron las semanas y no durmió más de unas cuantas horas seguidas. Lo peor no era el cansancio, era la sensación de estar despierto dentro de su propio sueño, como si algo lo estuviese viendo desde el borde de la realidad cada vez que parpadeaba. El médico le recetó somníferos, infusiones, rutinas. Nada sirvió. A los 3 meses Daniel dejó de distinguir los días. El tiempo se volvió una cinta borrosa. La cabeza le zumbaba constantemente y cuando cerraba los ojos veía formas, colores que se movían solos, figuras que parecerían hablar en un idioma sin sonido. Una noche mientras miraba el techo, oyó un susurro. Duérmete, dijo una voz suave, casi infantil. Daniel se incorporó, sobresaltado. El apartamento estaba vacío y el reloj marcaba las 3:33 de la mañana. A partir de esa noche, la voz comenzó a regresar siempre a la misma hora, primero desde lejos, luego junto a su oído. Al principio era una frase, luego un murmullo interminable que se le metía por las rendijas del sueño y lo hacía temblar. Tienes que dormir, le repetía, y le repetía. Si no duermes, tú dormirá otro. Un viernes harto, Daniel decidió fingir. Se tendió en la cama, cerró los ojos y se obligó a imaginar un sueño. Pensó en el mar, en la infancia, en la sensación de que estaba flotando, y entonces lo sintió. El cuerpo se hundía, el aire se exprimía sobre él, y soñó. El sueño era idéntico a su habitación, el mismo techo, las mismas cortinas, solo que la luz era amarillenta y el aire olía a polvo antiguo. Se levantó y al hacerlo, el suelo crujió, como si caminara sobre madera húmeda, intentando abrir la ventana. Detrás de los cristales no había ninguna ciudad, solamente una niebla inmensa, estática. Giró hacia el pasillo. Había alguien ahí, un hombre inmóvil, con su mismo rostro. ¿Ya duermes?, dijo el otro. Pero no quieres despertar. Daniel retrocedió. Tropezó con la cama y cayó. El golpe fue real. Despertó empapado en sudor. La habitación estaba normal y el reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Durante los días siguientes comenzó a notar cosas pequeñas. El reflejo en el espejo sonreía un segundo después que él. El sonido del refrigerador se sentía justo cuando él se acercaba. La sombra de su cuerpo era más alargada, como si perteneciese a alguien más alto. Su psiquiatra lo intentó en una observación. Le aplicaron sedantes. Daniel no durmió. Solamente cerraba los ojos y escuchaba la voz, que ya no suplicaba, ordenaba. Duérmete. Si no lo haces, él lo hará por ti. Una madrugada los enfermeros lo encontraron sentado en la cama, mirando hacia el techo, con una sonrisita tensa. Dijeron que por fin se había dormido, pero al día siguiente uno de los enfermeros juró verlo caminando por el pasillo, con los ojos abiertos, hablando con alguien invisible. Las cámaras mostraron su celda vacía y en la pared, escrita con uñas, una frase: yo estoy soñando, el otro vive. Desde entonces, cada cierto tiempo, pacientes de ese mismo hospital despiertan gritando a las 3:33 de la madrugada. Dicen que alguien los observa dormir. Dicen que la voz les susurró: gracias, ahora tú me dejas soñar. La estación irreal. El último tren de la línea 4 partió a las 2:01 de la mañana. Clara trabajaba en un turno que la dejaba agotada, y aquel era su ritual. Auriculares, un libro que nunca leía, el taqueteo hipnóptico del metro en la oscuridad subterránea. Aquella noche, sin embargo, el tren iba casi vacío. 3 pasajeros, un hombre que estaba dormido, una anciana que murmuraba oraciones y un adolescente que no apartaba la vista del suelo.
El aire olía a óxido y a humedad, más pesado de lo normal. Clara se frotó los brazos, sentía frío, aunque era verano. La voz metálica del altavoz anunció: próxima estación, puerta 7. Clara frunció el ceño. No había ninguna estación con ese nombre. Había tomado esa línea todos los días durante años. Creyó haber escuchado mal, hasta que el tren se detuvo con un chirrido seco. La puerta se abrió. Nadie se movió. El andén estaba cubierto de polvo, los letreros antiguos, la pintura descarpelada. El único cartel visible decía Puerta 7 en letras corroídas por el óxido. Un aire gélido, denso, se coló en el vagón. Olía a tierra vieja y algo que le recordaba carne mojada. El hombre dormido seguía inmóvil. La anciana ahora rezaba en silencio, con los ojos apretados. Y el adolescente la observaba con una expresión vacía, como si también la conociese de algo. Clara sintió una presión en el pecho. Algo dentro de ella le decía que bajase ya, no por curiosidad, sino por obligación. El altavoz volvió a sonar. Estación de transbordo. Tiempo de parada indefinido. Disculpe, dijo Clara mirando hacia el conductor, pero la cabina estaba vacía. Entonces oyó un paso. Venía del túnel, lento, húmedo, como si algo se arrastrase ahí. Otro paso y otro más, hasta que pudo ver una sombra más alta que un hombre, doblando la curva. Retrocedió, pero el tren tembló. Las luces parpadearon y en ese destello vio cuerpos, decenas de cuerpos de pie en el andén, sin rostro, sin que ninguno se moviese. Solamente estaban allí, mirando hacia el vagón, en silencio. El altavoz crepitó de nuevo. Favor de descender. Puerta 7 de acceso al último destino. Las luces apagaron. Oscuridad total. Clara sintió que el aire se espesaba, que algo rozaba el vidrio, y en la oscuridad, un susurro casi amable. Baja conmigo. Te prometo que ya no volverás a llegar tarde a nada. Entonces una mano pálida, traslúcida, golpeó la puerta. Una, dos, tres veces. El cristal se quebró, dejando escapar un aliento frío que olía a metal y a sueño viejo. Clara gritó ahí. El tren arrancó de golpe, las luces volvieron y el andén desapareció. Las puertas se cerraron solas y el altavoz anunció: próxima estación, fin del trayecto. Cuando el tren llegó al destino, el personal de mantenimiento lo halló vacío. Solamente su bolso y su libro quedaron sobre el asiento. Las cámaras mostraron que las puertas abrieron solas en un punto del túnel y una figura femenina bajó, desvaneciéndose al tocar el suelo. Desde entonces a veces el último tren anuncia una parada nueva, la puerta 7, y si miras por la ventanilla, verás una mujer parada en el andén, observando pasar ese tren, esperando que alguien la reconozca. Los niños del pozo. El pueblo de San Hilario aparecía en los mapas, pero nadie recordaba haberlo visitado. Un puñado de casitas viejas, una iglesia que se estaba desmoronando, una plaza con un pozo cubierto por una tapa de hierro oxidado. Nadie hablaba del pozo. Los ancianos solamente decían que era mejor no escucharlo. Lucía, periodista joven, llegó al pueblo buscando historias de supersticiones para un reportaje. La habían hablado de ese lugar donde los relojes se detenían al anochecer, donde nadie salía después del toque de las campanas. Al principio lo tomó como folclore hasta que vio ese pozo. Estaba en el centro de la plaza, rodeado de flores marchitas y velas apagadas. La tapa de hierro estaba asegurada con una cadena y un candado, y a su alrededor
talladas en el suelo, habían huellas diminutas de pies descalzos. Lucía pensó que eran bromas de los niños del pueblo, pero no había visto ninguno en esos 2 días. Los niños se fueron hace tiempo, le dijo una mujer desde su ventana. Todos se fueron. Lucía intentó preguntar más, pero la mujer cerró las cortinas. Esa noche en la posada, el dueño le contó la historia. Hace más de 100 años, una fiebre devastó al pueblo. Murieron muchos niños. Los cuerpos se apilaron junto al pozo, pero el sacerdote prohibió enterrarlos en tierra sagrada. Cuando la desesperación los invadió, los padres los arrojaron dentro, uno por uno, llorando. A la mañana siguiente, el pozo estaba sellado. El cura había fallecido. Y desde ese entonces, cada generación juraba escuchar voces infantiles cada vez que llovía. Lucía no creía en fantasmas, pero algo en esa historia la dejó inquieta. El aire olía a hierro y a humedad. Esa noche, mientras revisaba sus notas, escuchó 3 golpecitos bajo el suelo de su habitación. Pensó que era una rata. Luego los oyó de nuevo, más fuertes, y una voz le dijo: ¿nos oyes? La habitación celó. El reloj marcaba las 3:15 de la mañana. Lucía bajó con su linterna y caminó hacia la plaza. La tapa del pozo estaba abierta. Una brisa húmeda subía desde la oscuridad. Lucía apuntó la linterna hacia adentro, pero esta vez no alcanzaba la luz del fondo. Solamente se escuchaba el goteo del agua y una risa clara e infantil. Baja, dijo una voz. Tenemos juguetes. Lucía retrocedió en ese momento y vio algo en el borde. Pequeñas manos, blancas, temblorosas, intentando salirse del pozo. Luego, caras, pálidas, sonrientes, cubiertas de algas, con los ojos negros como el agua de ese lugar. Corrió hasta la iglesia. El altar estaba cubierto de polvo, pero las paredes estaban llenas de dibujos hechos con tiza, figuras de niños jugando, un pozo en el centro y una mujer cayendo. En el suelo, una inscripción reciente: ellos no olvidan a los que miran. La puerta de la iglesia se cerró de golpe. Lucía gritó, pero nadie acudió a su grito. El aire se llenó de murmullos y pasos diminutos, y una voz dulce junto a su oído: ahora tú también nos cuidarás. A la mañana siguiente, el dueño de la posada encontró la habitación de Lucía vacía, y en la plaza la tapa del pozo estaba otra vez cerrada. Encima, una libreta empapada, y en la última página, garabateándose con prisa algo: no se acerquen, te llaman, y cuando respondes, ya estás abajo. Con el tiempo, San Hilario desapareció de los mapas, pero cuando llueve en esa región, algunos juran escuchar risitas que vienen del subsuelo. Si alguien se detiene y escucha con atención, puede oír su propio nombre flotando entre las gotas. La puerta del frío. En Valdemar, el clima era perfecto, siempre lo era. Ni demasiado calor, ni demasiado frío. Los viejos decían que el pueblo había sido bendecido. Nunca caía nieve, nunca se secaban los campos, pero nadie recordaba haber sentido un invierno real. Thomas, meteorólogo aficionado, llevaba meses registrando datos anómalos. Los barómetros no variaban. Los sensores marcaban los mismos 23 grados día tras día, sin una oscilación mínima. Era como si el clima estuviese muerto. Una noche, sin embargo, algo cambió. El viento comenzó a soplar desde las montañas. Al principio solamente era una brisa.
luego un aire helado que hizo parpadear las farolas y puso de punta los cabellos. Tomás salió al porche por su taza de café. La vio, una línea blanca moviéndose a lo lejos, una especie de neblina que avanzaba entre los árboles, lenta, como una criatura viva. En cuestión de minutos, la temperatura cayó bajo cero y por siempre. Y la primera vez en décadas, Valdemar sintió frío. Los vecinos salieron a las calles con mantas, asombrados. Pero el día siguiente, los niños del norte no despertaron. Los hallaron congelados en sus camas, con una expresión de paz en sus rostros. El hielo los cubría, pero la ventana estaba cerrada por dentro. El alcalde ordenó mantener las casas selladas hasta nuevo aviso. Tomás, obsesionado, comenzó a registrar cada descenso de temperatura y a las 3:16 de la mañana, cada noche, el termómetro bajaba 30 grados en un solo segundo, solo durante un minuto, luego volvía a la normalidad. Una madrugada el frío lo había despertado, el aire formaba cristales sobre el espejo y en medio del silencio absoluto algo golpeó la puerta 3 veces, despacito y rítmicamente. Tomás sintió que su respiración se volvía visible. Recordó las palabras de su abuela. No abras la puerta del frío. No es el clima, es alguien que busca entrar. El golpeteo continuó. Luego una voz, apenas un murmullito, temblorosa incluso. Ayúdame, estoy golpeándome. Parecería ser de una niña. Tomás lo dudó. Miró por la rendija. Solamente oscuridad y escarcha. Pero cuando apoyó la oreja en la madera, sintió el aliento tibio del otro lado. El frío tenía respiración. Por favor, suplicó la voz. No puedo sentir mis manos. El picaporte celó. Una capa de escarcha se extendió por el piso, trepando como una enredadera. El termómetro parpadeaba, ahora con -27 grados bajo cero, y luego un silencio total. Tomás abrió la puerta. No hubo viento ni tormenta, solamente una figura blanca, sin forma definida, como un humo denso. Una mano translúcida se alzó, tocó su cara y el frío se metió por toda su piel. Sintió como el corazón se le estaba congelando en cada latido. Su respiración se volvió un cristal. El cuerpo dejó de responderle. La figura solamente susurró: gracias. Ahora entra tú. El viento se arremolinó y lo empujó hacia afuera. El suelo estaba cubierto de cuerpos inmóviles, de todos los habitantes del pueblo, quietos, con una capa de hielo tan fina que parecía estatuillas. Los ojos de todos estaban abiertos. Tomás intentó gritar, pero su cuerpo solamente pudo expedir vapor, y dentro de la bruma vio sombras moviéndose entre las casas, muchas idénticas a él, caminando sin ninguna dirección. Al amanecer, el frío había desaparecido. El pueblo entero estaba congelado. Cuando los rescatistas llegaron semanas después, no hallaron signos de vida ni explicación para la congelación simultánea de todos. Solamente una nota sobre la mesa de Tomás. El frío no es ausencia de calor, es la presencia de algo que no debería de estar aquí. Después los cuerpos se derritieron ante el sol, pero las sombras seguían en pie. Desde ese entonces, ningún mapa muestra Valdemar, solamente un espacio en blanco, sin relieve, donde las brújulas giran sin rumbo. Y cuando llega el invierno, el aire sopla entre las montañas,
A veces alguien jura oír un golpecito entre la puerta o algo más. 3 veces y muy despacio.